importante que nosotros tengamos claro lo que quiere decir este título de esta predicación. Y se titula Jesús tiene poder para sanarnos y nos quiere sanos. Y esto es clave, mis queridos hermanos. Estamos hablando de que Jesús es esa persona, el Hijo del Padre Celestial, creado de la misma naturaleza del Padre, como lo dice el credo, ¿cierto? Y Jesús ha recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Cuenta las Sagradas Escrituras en los Evangelios que Jesús ha tenido muchas experiencias para tener el poder de sanar, de liberar, de generar una conversión en los seres humanos, de tocar corazones, de transformar, de confrontar. Y Jesús tiene ese poder, mis queridos hermanos, poder. Y cuando hablamos del poder, es esa gracia, es esa fuerza que Jesús tiene para hacer todo. Razón tiene la Sagrada Escritura cuando en el Evangelio de Mateo encontramos y nos dice que para Dios no hay nada imposible, porque Él todo lo puede hacer. Él todo lo puede hacer. Y tal vez hoy tú estás pasando por un momento, por una dificultad. Tal vez estás recordando una herida, alguna situación de tu pasado que te está atormentando. Y hoy tienes que salir con esa plena conciencia de que Jesús tiene el poder para sanarte. Tiene el poder para hacerlo. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que Él lo quiere hacer. Que Él nos quiere sanos, nos quiere libres, nos quiere de una manera en la que nosotros podamos vivir y servir perfectamente. Entonces, mis queridos hermanos, hoy tenemos que entender de esta enseñanza que Jesús tiene el poder para sanarnos y lo mejor de todo es que nos quiere sanos. Nos quiere sanos, ¿sí? Nos quiere sanos para poder vivir esta experiencia de sanación interior. Cuando uno decide iniciar un proceso de sanación interior, lo primero que uno tiene que tener claro es saber quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es esa persona de la que tanto hablan? Esa persona que tuvo una muerte de cruz, que no fue cualquier muerte. Esa persona de la que es ejemplo de santidad, ejemplo de humildad, ejemplo de amor, ejemplo de perseverancia, ¿cierto? Y conociendo quién es Jesús, creer en sus promesas, creer en su palabra, creer en su obrar, creer en su acción. Hermanos, si tú no tienes fe, si tú no crees que Jesús es capaz de sanar tu herida más profunda, de liberarte del peor mal que estés viviendo, de generar conversión en ti o en algún ser querido, pues sencillamente no verás que eso sucede. Porque la fe es lo que nos mueve a obrar, a creer en ese ser. Y Jesús es ese ser que no nos falla. Jesús es esa persona que tiene la potestad para hacer posible lo que parece imposible. Entonces, partiendo de allí, tenemos que empezar a ver a Jesús, en estos dos escenarios. Primero, Jesús tiene el poder para sanarnos y segundo, nos quiere sanos. Vamos a hablar de esta primera parte. Jesús
tiene el poder para sanarnos, ¿sí? Y bueno, para todos nosotros, pues no debe quedar ninguna duda de que Jesús quiere librarnos de toda atadura, ¿sí? Y no solo del pecado y de la muerte, sino también de nuestras enfermedades físicas e interiores, de nuestros miedos, de nuestros complejos, de sentimientos de culpabilidad, de resentimientos, de recuerdos dolorosos, de traumas, de sentimientos de soledad, de vacíos de amor, mejor dicho, de tantas cosas que afecta al ser humano. ¿M? Pero todo aquello que nos afecta y que nos preocupa, a Él le preocupa, a Él le interesa. ¿M? Y hay una canción muy bonita cuando dice que a Él le interesa, ¿sí? Mis problemas, le interesará, ¿cierto? Mi situación. Entonces, es allí donde nosotros vamos entendiendo que esta experiencia de sanación interior nos debe mover a eso, a entender que Jesús es esa persona que está allí para amarnos en primer lugar, ¿cierto? Y para ayudarnos en nuestra necesidad, en esa necesidad espiritual, en esa necesidad interior que tengamos, en esa dificultad que se nos pueda presentar. Ahí está el Señor para obrar, para concedernos el alivio que nuestro cuerpo y que nuestra alma necesita, ¿no? Y eso es importante, mis queridos hermanos, porque de allí radica todo, de allí radica todo. ¿M? Entonces, a Él le interesa nuestra situación, a Él le interesa lo que estemos viviendo, a Él le interesa cómo estamos, qué nos sucede, qué nos pasó, a Él le interesa. Y le interesa porque nos ama, le interesa porque nosotros somos eso, eso que Él y el Padre Celestial ama. Y somos esos hijos que el Padre Celestial le duele y se preocupa cuando estamos en un camino desviado. Entonces, el Padre Celestial envía a su Hijo Jesús para salvarnos, para demostrarnos que sí existe el amor, para demostrarnos entre y haga su obra de sanación en nosotros. Allí es donde nosotros vamos a ver palpable los milagros de Dios. ¿M? Y los milagros de Dios los vemos en los distintos testimonios de vida. ¿M? Algunos de ustedes tal vez ya habrán escuchado el testimonio de nuestra hermana de comunidad, Ale Reinel, ¿no? Esa experiencia de sanación interior que ella tuvo, esos dolores tan terribles que tuvo que vivir, que tuvo que enfrentar, que tuvo que sortear, ¿cierto? Pero que eso no permitió que ella se diera por vencida, sino esa sed, esa necesidad de encontrarse con el amado y ver que él podía cambiar su vida, la movió más fuertemente a buscar ese espíritu de Dios. Entonces, nosotros, mis queridos hermanos, también debemos movernos en esa misma sintonía. También nosotros debemos movernos en esa necesidad de buscar y de ver a Jesús como ese médico divino que es capaz de hacer posible lo que parece imposible. Como a Jesús le interesa todo, ¿cierto? Hasta nuestros problemas más mínimos, ¿sí? Hasta Jesús incluso nuestras necesidades interiores son más importantes para Jesús que las físicas o las materiales. No quiere decir que en las físicas o en las materiales Jesús no obre, claro, Él obra, pero para Él su necesidad, su interés más profundo es el interior de cada persona, ¿sí? ¿Cómo estás interiormente? ¿Cómo estás interiormente? ¿Qué tienes tú allí adentro, sí? Que puedas dar a otros. ¿Qué tienes? ¿Tienes tal vez pecado? ¿Tienes miseria? ¿Tienes desgracia? ¿Tienes tristeza?
tienes dolor, angustia, desesperación, odio, resentimiento. Y Jesús no te está juzgando por eso, pero a Él le interesa eso que hay en tu interior. ¿Y sabes por qué le interesa? Porque eso no te hace bien, mi querido hermano, mi querida hermana, eso no te hace bien. ¿Por qué? Porque de lo que está en nuestro interior, eso es lo que nos consume. Eso es lo que el cuerpo luego somatiza con algunas enfermedades físicas en el cuerpo. ¿Mm? Y por eso, antes de tal vez pedir una sanación física al Señor, debemos más bien pedir una sanación interior. Porque muchas veces las enfermedades pueden ser producto de lo que hay en tu interior. Por eso, para Jesús, tus necesidades interiores son más importantes que las físicas y las materiales. ¿Bien? Yo no sé si ustedes de pronto recuerdan aquel pasaje bíblico cuando aquella vez le bajaron un paralítico en una camilla desde el techo de una casa a Jesús, ¿no? Eso está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, versículo del 17 al 26, ¿sí? Ahí lo encuentran, ¿sí? Y ahí se vivió esa experiencia, ¿no? Bajaron a un paralítico en una camilla desde el techo. Luego vamos a ver ese tema con más profundidad. Vamos a ver cómo fue esa experiencia de sanación interior con ese paralítico, pero aquí lo nombro simplemente para decir que antes de sanar su cuerpo, Jesús vio primero su necesidad interior, ¿sí? Vio primero su necesidad interior y le perdonó sus pecados para luego posteriormente sanarlo de su parálisis, mis queridos hermanos, ¿sí? Sanarlo de su parálisis. Y esto está en la Sagrada Escritura. Por eso cuando leamos la palabra de Dios, tenemos que pedir luz, entendimiento al Espíritu Santo, que nos ilumine con esa gracia del entendimiento. ¿Mm? Muchas veces nosotros no vemos cosas importantes que hay en nuestra vida. A veces nosotros queremos tener un servicio a Dios de una manera magnífica, perfecta, pero en nuestro interior nos está estancando. ¿Por qué? Porque lo que tenemos allí adentro no nos deja avanzar, porque lo que tenemos allí adentro no nos permite ser unos mejores servidores al Señor. Y es por eso que Jesús ve y se preocupa tanto, tanto por la necesidad interior de cada persona. Por eso Jesús habla desde el amor. El amor es una forma de sanar aquellas heridas que nos producen estados de miseria. Ya el sábado hablé sobre estos dos términos, ¿sí? De desgracia y de miseria, ¿no? Que hablábamos que la palabra desgracia no es que sea una grosería, sino que los seres humanos hemos utilizado esa palabra para ofender y para hablar mal de las personas, pero la palabra en sí, desgracia, lo que quiere decir es sin gracia, ¿sí? Sin gracia. Y miserable es un término también en el que ya nosotros vemos que estamos cansados de andar por esta vida, ¿sí? Y no avanzamos, llegamos a un punto en el que nos quedamos y nuestra vida se vuelve miserable. Miserable viene de miseria, ¿sí? Porque tratamos de luchar y le damos, pero no hay cambio, no avanzamos, no tenemos avances en la vida. Y muchas veces eso pasa porque lo que está en nuestro interior nos tiene paralizados, mis queridos hermanos, paralizados. Así como les contaba hace un instante, ¿no? De esta experiencia que nos cuenta en el Evangelio de San Lucas sobre este paralítico que lo tuvieron que meter desde el techo, ¿sí? En una camilla para presentarlo ante Jesús. ¿Y Jesús qué hizo? Antes de sanar su parálisis, sanó su interior. Pero ese será un tema que veremos luego, lo veremos con calma, lo veremos con detenimiento.
para ver cuál fue la experiencia de sanación interior que vivió este personaje. Al igual que Saqueo, al igual que la mujer adúltera, al igual que muchos otros ejemplos que vemos y muchos otros pasajes bíblicos que encontramos. Porque si hay tantos pasajes bíblicos que hablan de experiencia de sanación, de liberación, de curación, es porque allí hay un mensaje trasfondo de todo eso, mis queridos hermanos. ¿Eh? Es importante también que entendamos que Jesús no solo quiere sanarnos, sino que además Él puede hacerlo. Él puede hacerlo. Y quiero invitarlos a que reflexionemos un primer texto bíblico que está en Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 14 al 15. Si tienes tu Biblia ahí a la mano, te invito a que la tomes y busques esta cita bíblica. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 14 al 15. ¿Sí? Versículos del 14 al 15. ¿Sí? Y vamos a mirar qué nos dice la palabra. ¿Mm? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios respecto a este texto que nosotros hoy vamos a ver. Bien, entonces nos dice esta carta del apóstol San Juan, nos dice, tenemos confianza en Dios porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye nuestras oraciones. También sabemos que ya tenemos lo que hemos pedido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren qué texto tan interesante vamos a mirar en esta asamblea de hoy, ¿no? Nos dice la palabra y nos habla y nos dice, tenemos confianza en Dios, primera parte. Tenemos confianza en Dios. ¿Tienes confianza en Dios? Es una primera parte que nos confronta, porque si no tienes confianza en Dios, pues no verás esos milagros que estás esperando que suceden en tu vida, ¿no? Y luego el texto dice, porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye nuestras oraciones. Clave, hermanos, clave. Mire, aquí hay una clave que nos está regalando la palabra el día de hoy. ¿Mm? Porque sabemos que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él oye nuestras oraciones. Ahí está la clave. Cuando nosotros oremos, ¿sí? Debemos orar pensando que lo que le estamos pidiendo al Señor es algo conforme a su voluntad. ¿Y cómo sabemos cuál es la voluntad del Señor? ¿Cómo sabemos que si lo que le estamos pidiendo es algo correcto? Pues porque la voluntad de Dios es buena, es santa y es perfecta. Tal vez ustedes se dirán, Charlie, más claro, por favor, porque necesitamos entender un poco mejor esto. ¿Cómo sabemos que lo que le pedimos a Dios es conforme a su voluntad? Ustedes pueden confrontarlo con los 10 mandamientos. ¿Será que lo que usted está pidiendo a Dios es ganarse el baloto para volverse rico y gastar y despilfarrar ese dinero? En vez tal vez de compartir, de ayudar a hacer obras de misericordia, de ayudar a hacer obras sociales. ¿Mm? En este tiempo de pandemia es una muy buena oportunidad, mis queridos hermanos, para hacer obras de misericordia. ¿Será que si yo al pedirle al Señor que me dé el baloto y actuar yo de esa manera, eso será conforme a la voluntad de Dios? No, no lo es. No lo es porque en esa actitud tú estás siendo egoísta, estás pensando solo en ti. ¿Mm? Si Dios te regalara esa oportunidad de ganarte el baloto, habría que también pensarlo y mirarlo en esa experiencia de compartir lo que Dios me ha dado, de ayudar a personas que tienen necesidades. Claro, suplir mis necesidades, suplir mis deudas, suplir lo que pueda estar necesitando en el momento, pero también compartir con el necesitado. Entonces, una manera en la que ustedes pueden discernir
que si lo que ustedes le están pidiendo a Dios está conforme a la voluntad de Él, ustedes lo pueden contrastar primero con los 10 mandamientos, segundo con las obras de misericordia, tercero con las bienaventuranzas, cuarto con los pecados capitales, ¿sí? Quinto con los pecados en contra de la iglesia. Ustedes ahí pueden hacer un discernimiento si lo que ustedes le están pidiendo a Dios es conforme a su voluntad o no. Porque aquí la palabra lo está diciendo claramente, porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él oye nuestras oraciones. ¿Mm? Él oye nuestras oraciones. En otras traducciones dice, Él escucha nuestras oraciones, ¿no? Y aquí viene una clave importante. A veces nosotros no tenemos respuesta en nuestra oración porque no sabemos pedir. No sabemos pedir, mis queridos hermanos. Y como no sabemos pedir, pues Dios escucha la oración, pero también yo creo, ¿no? Yo creo, Charlie cree que Dios intentará tratar de descifrar qué es lo que queremos pedirle, aunque Él lo sabe todo, ¿cierto? Pero Dios quiere que nosotros le hablemos, que tengamos una conexión, una conectividad con Él y que hablemos y conversemos de nuestros problemas y de nuestras situaciones, ¿no? Es allí donde entendemos que la oración es ese teléfono que nos comunica con Dios ante nuestras necesidades y ante nuestras situaciones. ¿Bien? Entonces, de esa manera, ustedes pueden discernir si lo que le están pidiendo a Dios es conforme a su voluntad. Ay, Señor, sáname de esta enfermedad que tengo en mi cuerpo. Claro, y el Señor te puede mirar con compasión, te puede mirar con misericordia, pero el Señor también conoce tu corazón y tú estás pidiendo que tu cuerpo sea sano, pero vas a seguir en una vida de pecado. ¿Sí? Eso no es conforme a la voluntad de Dios. Si tú pides ser sanado de cualquier dolencia de tu cuerpo, es para que tu vida cambie y para que dejes esa vida de pecado. ¿Mm? Uno puede pecar con el cuerpo de muchas maneras, de muchas situaciones, de muchas formas, pero Dios precisamente permite ciertas situaciones en nuestras vidas para que nosotros recapacitemos y miremos de lo que allí hay, pues nosotros reflexionemos y meditemos si lo que estamos pidiendo a Dios es conforme a su voluntad. Luego, en la tercera parte del texto dice, también sabemos que ya tenemos lo que hemos pedido. ¿Mm? Miren que aquí el texto nos habla en 3 escenarios claves, ¿cierto? Primero, revisar si tenemos esa confianza en Dios. Segundo, saber si estamos orando bien. Y tercero, pues nos dice que es tener esa certeza que lo que ya le hemos pedido, ya lo hemos recibido, ¿cierto? También sabemos que ya tenemos lo que hemos pedido. O sea, esa certeza que cuando yo oro, ya, yo sé que eso va a llegar, yo sé que eso va a ser así. Mi fe me lleva a confiar que eso es así. Igualmente pasa, cuando tú estás pidiendo a Dios que sane las heridas de tu corazón, primero tienes que tener esa confianza de que Él lo va a hacer, pero Él lo va a hacer a su manera, ¿cierto? Aquí viene ya la segunda parte. Primero, tener esa confianza en Dios, en que lo va a hacer. Segundo, dice acá, porque sabemos que si lo que pedimos algo conforme a su voluntad, Él oye nuestras oraciones. ¿Qué quiere decir eso? Que Él lo va a hacer en su tiempo, a su manera, de la forma como Él le parezca, ¿cierto? Y conforme a su voluntad. Hay otros, ay, Señor, sáname ya, Señor, ya, y ya, entonces ya, yo quiero que pase ya, todo ya. Y el Señor no, el Señor se toma su tiempo para hacer una obra de sanación perfecta, perfecta, porque el Señor no hace cosas a medias. O sea, Él se toma su tiempo, ¿cierto? Para hacer esa obra de sanación perfecta, ¿cierto? Y luego nos dice, pues también sabemos que ya tenemos lo que hemos pedido. Es decir, que el texto ahí nos está queriendo decir que el Señor está trabajando en lo que tú estás orando constantemente, pidiéndole constantemente, ¿cierto? Entonces
te pide que tengas o que tengamos mejor una actitud de gratitud, ¿sí? Gracias, Señor. Gracias porque sé que estás obrando. Gracias, Señor, porque lo estás haciendo. Gracias, Señor, porque tu amor es único. Gracias, Señor, porque tu amor no tiene límites, ¿cierto? Gracias, Señor, porque tu misericordia es, mejor dicho, insondable, Señor. ¿Sí? Es así como nosotros tenemos que entrar en ese espíritu de oración, ¿no? De oración. Bien. Mis hermanos, sabemos que ya tenemos lo que hemos pedido, es decir, que Jesús ya nos lo ha dado. Entonces, así nos lo enseñó él mismo cuando nos enseñó a orar, ¿cierto? Y en Marcos, capítulo 11, versículo 24, nos dice lo siguiente. Lectura del Evangelio según San Marcos. Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es una promesa del Señor, promesa del Señor. Cuando Él dice, por eso les digo, cuando Él dice así, por eso les digo, es una afirmación, está afirmando, por eso le digo, ¿cierto? Que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y le recibirán. A veces nos pasa como Santo Tomás, ¿no? Que hasta que no vemos el milagro, no creemos que ha sucedido. Y resulta que eso no es lo que el Señor quiere. Él quiere que nosotros en una oración de confianza, en una oración que sea conforme a su voluntad, que lo que estemos pidiendo sea conforme a su agrado, a su voluntad, ¿cierto? Ya luego nosotros le demos gracias y lo glorifiquemos por eso que Él está haciendo. ¿Eh? Entonces, esa es la condición para nosotros recibir sus gracias, creer que lo que hemos conseguido de parte del Señor, ¿cierto? Y se fundamenta todo en la fe, mis queridos hermanos. Ese es el eje principal de un cristiano, la fe, ¿sí? La fe. Y pues asimismo, así nosotros tal vez no veamos los resultados ahí en el instante, ¿cierto? Debemos creer que ya tenemos lo que hemos pedido. ¿Eh? En Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos definen qué es la fe, qué es la fe. Y allí dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Es tener esa plena seguridad, mis queridos hermanos. ¿Sí? Plena seguridad. Que eso también se traduce como es tener esa confianza en el Señor, ¿cierto? De recibir lo que hemos pedido. ¿Qué hemos pedido? Lo que hemos hablado con el Señor conforme a su voluntad, conforme a él, lo que Él quiere, ¿cierto? La seguridad de recibir lo que se espera y estar convencidos de la realidad de esas cosas que no vemos. Es decir, no porque tú oraste hoy y no viste un resultado, ya, no, eso no es, eso es mentira, eso es falso, eso no existe. No, Dios recibe nuestra oración, la tramita y Él se toma su tiempo para obrar y concedernos lo que le estamos pidiendo. ¿Sí? Entonces, mis queridos hermanos, no esperemos a ver que ya estamos ya curados, ¿cierto? Sin creerlo. Necesitamos primero creer, tener confianza en el Señor, ¿sí? Porque Jesús nos enseñó también dos formas en nuestra oración para que nuestra oración sea más poderosa y efectiva. Y se las voy a enseñar. Dos formas por las cuales nosotros podemos hacer que esa oración sea más poderosa y es efectiva. Y es allí donde vemos que Jesús tiene el poder para sanarnos, para liberarnos, para ayudarnos en nuestra necesidad. Y esa primera es la siguiente, es pedir en nombre del Padre y en nombre de Jesús. Pues en Juan, en Juan capítulo 16, versículo del 23 al 24 nos dice lo siguiente, les aseguro que el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hasta ahora ustedes
no han pedido nada en mi nombre, pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Otra promesa que nos regala la palabra de Dios. Y es esta primera clave para que nuestra oración sea poderosa y efectiva. ¿Mm? Pedir en el nombre de Jesús. ¿Sí? Jesús, el nombre de Jesús tiene poder. Los demonios tiemblan cuando escuchan el nombre de Jesús. Tiemblan, se estremece el infierno. Al escuchar el nombre de Jesús. Pero si nosotros oramos con fe, oramos con confianza, ¿sí? El Señor nos dice aquí, nos asegura, cuando Él habla también y dice, les aseguro, ¿sí? Esa expresión de les aseguro, ¿cierto? Que el Padre les dará todo. Oiga, no dice un cuarto, ni medio, ni tres cuartos, no, dice todo lo que le pidan en mi nombre. Entonces, cuando nosotros oremos, mis queridos hermanos, es decir, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que me sanes de esta herida interior que me está devorando. ¿Mm? En el nombre de Jesús. Y cuando nosotros oremos por otras personas, tenemos que decir, en el nombre de Jesús. ¿Sí? No en mi nombre, no en el nombre del vecino, no en el nombre de cualquier otra cosa, no. Claramente es en el nombre del Padre, en el nombre de Jesús. Padre celestial, de ti procede toda bendición en el cielo y en la tierra. Te doy gracias, Padre, por todo lo que me das. En el nombre de Jesús, yo reclamo, yo declaro en el nombre de Jesús que todo estará bien, que mi vida será en bendición, que esta enfermedad que estoy viviendo en este momento no me va a entristecer, no me va a deprimir. Jesús, te ofrezco este dolor por la conversión de los pecadores. Te ofrezco, Señor, esta situación que estoy viviendo. En el nombre de Jesús, todo se logra. Y el texto luego lo dice claramente, ¿no? Ustedes no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Completa, dice el Señor. Bien. La segunda clave para que nuestra oración sea poderosa y efectiva es que nosotros nos debemos poner de acuerdo para pedir, ¿sí? Entonces, en Mateo capítulo 18 encontramos otra promesa que el Señor nos hace y nos dice, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se lo dará, porque donde hay dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Miren, esta segunda clave se enlaza con la primera, ¿sí? Se reúnen dos o tres en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Segunda clave para que nuestra oración sea poderosa y efectiva y Jesús obre con poder en nuestra vida, en nuestra necesidad, en nuestra enfermedad, en nuestro proceso de sanación interior. Creer en la persona de Jesús que tiene ese poder para obrar en mi vida y que para Él no hay límites, para Él no hay barreras, para Él no hay nada que lo pueda detener. ¿Bien? Sabemos que también que Él nos va a oír porque nos ama más que nadie, ¿cierto? Y una oración hecha con fe tiene mucho poder, que es lo que ahorita al final de esta predicación vamos a hacer. ¿Bien? Vamos a destinar unos minutos para hacer un momento de oración. ¿Bien? Entonces, también esto es importante, abandónate en sus brazos de amor y misericordia, ¿sí? Abandonarnos en Jesús también es un signo de confianza. Confianza. Así como cuando un niño se abandona en los brazos de su madre, ¿cierto? Y deja que su madre lo conduzca por un camino seguro, pues así mismo tenemos que hacer nosotros, abandonarnos en las manos de Jesús y de Mamita María, que estarán allí para ayudarnos y para interceder por nosotros, ¿cierto? Y de esta manera, pues ellos puedan hacer esa acción de sanación interior, ¿no? Que toquen
nuestro interior y que lleguen a lo más profundo de nuestro corazón y sanen completamente esos recuerdos, esas emociones y todas esas áreas que en nuestra alma se encuentran dañadas, se están anestesiadas por un dolor profundo, ¿no? Es sintiendo como un dolor que nos devora, como que no sentimos nada que nos pueda sacar de allí, sino que es un dolor que sentimos profundamente, ¿no? Entonces, Jesús no solo realizó estas sanaciones mientras estuvo en la tierra, hay más que están escritas en la palabra, no fueron las únicas, pero mis queridos hermanos, Jesús vive hoy, vive, Él está presente, sanando nuestras vidas, nuestras dolencias, pero nosotros tenemos que acudir a Él, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Hebreos capítulo 3 versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Mm? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Es decir, que Él es un eterno presente. ¿Mm? Es un eterno presente y que está allí para ayudarnos en nuestras necesidades. Bien. Eh, en distintas partes del mundo, pues hemos escuchado testimonios de lo que Jesús está haciendo en nosotros, ¿no? Como su cuerpo en la hostia, su sangre, ¿cierto? Produce esos efectos de sanación, esos efectos que llenan nuestra vida, ¿no? Como a través de esta pandemia hemos sentido esa ausencia de la comunión sacramental, ¿no? Y los que hemos tenido la dicha de poder comulgar después de cierto tiempo, eso es como, pues un alivio, es un bálsamo que uno siente cuando tiene esa presencia de Jesús en su interior, ¿no? Entonces, allí Él empieza a darnos ese aliento de vida. Finalmente quiero terminar esta primera parte con esta lectura que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 versículo del 23 al 24. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 versículo del 23 al 24. Y dice, que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser. Oiga, espíritu, alma y cuerpo sin defecto alguno para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él que los ha llamado es fiel y cumplirá todo esto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vea, qué texto tan hermoso este que nos regalan en Primera de Tesalonicenses, ¿no? Dice, que Dios mismo les dé paz y los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Aquí nos están hablando de la dimensión trinitaria que San Agustín nos compartía, que la vimos en la primera predicación de la serie Sanación Interior. Y hablábamos de esa dimensión trinitaria del ser humano, ¿no? Del cuerpo, del alma y el espíritu. Y mire que aquí en Primera Tesalonicenses nos lo reafirman, ¿no? Y que nos hacen también esa exhortación a conservar todo nuestro ser, ¿cierto? Todo nuestro ser para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para que cuando Jesús venga y haga su obra de sanación interior sobre nosotros, pues nosotros estemos conservados en esa fidelidad con Él. Bien, un texto muy lindo, muy interesante que Primera de Tesalonicenses nos regala. Bien, ahora vamos a hablar sobre ¿y por qué Jesús nos quiere sanos? Ya hablamos en primera instancia que Jesús tiene poder para sanarnos, ¿cierto? Ahora vamos a ver ¿y por qué Jesús nos quiere sanos? ¿Cuál es la respuesta tal vez a esa experiencia? Y la respuesta más perfecta a eso, mis queridos hermanos, es porque Jesús nos ama. Y porque nos ama, nos quiere sanos, quiere lo mejor para nosotros, quiere que estemos bien, quiere que estemos alegres, que nuestra felicidad sea completa, no a medias. Esta semana hablaba con una persona en una sesión de sanación interior que tuvimos
Y esta persona me dijo algo que me gustó mucho y que me quedó retumbando y fue lo siguiente. Dijo, hay momentos en mi vida, o perdón, dijo, estoy en un momento de mi vida que estoy en la cruz, pero necesito esta experiencia de sanación interior porque quiero pasar a la resurrección. Ah, hermano, a mí esas palabras me trastocaron, o sea, me trastocaron, o sea, me quedaron retumbando todos estos días, y la coloqué hasta en mi estado de WhatsApp, ¿sí? Y tiene mucho sentido. Cuando nosotros estamos viviendo con las heridas, vivimos es una vida de cruz, una vida de dolor, una vida de martirio, una vida de resentimiento, una vida de miseria, una vida de desgracia. ¿Mm? No entendiendo la cruz como algo malo, no, ¿cierto? Porque la cruz es signo de salvación, ¿cierto? Pero sí entendiéndola como esa cruz que tenemos que cargar, esa cruz que nos hace difícil, esa cruz que nos talla, esa cruz que nos pesa, esa cruz que nos incomoda, ¿cierto? Y tenemos que pasar como una pasión como la que vivió nuestro Señor Jesucristo. Tal vez no igual, con dolores, con latigazos, con escupitazos distintos a los que vivió nuestro Señor Jesucristo. Pero vivimos una experiencia de espinas, de dolor. Sentimos que nos ponen una corona de espinas. Sentimos que nos atraviesan una lanza en el costado. Sentimos que nos perforan los pies, las manos. Porque con todas esas cosas nosotros nos hemos desbocado al pecado, ¿cierto? Y el pecado nos produce eso. Entonces, mis queridos hermanos, llega un punto en el que ya te cansas, como lo decía anteriormente, te cansas y quieres pasar a esa resurrección. Cuando hablamos de la resurrección es una nueva vida, ¿cierto? Es una vida en plenitud, en alegría, en servicio, en gozo, en confianza, en amor en el Señor. Es una vida conforme a lo que Dios quiere que seamos, mis queridos hermanos. Y por eso Él quiere sanarnos, para darnos una nueva vida. Por eso Él nos ama, porque a través de su amor, de esa acción de amor, Él quiere que seamos sanos. Y cuando hablamos de sanidad, es esa sanidad interior, esa sanidad física, esa sanidad espiritual. ¿Sí? Entonces, ante nuestra notoria limitación e impotencia que muchas veces tenemos para sanar nuestras heridas, ¿cierto? Y sobre todo cuando nuestra potencia del alma, de la voluntad, ha sido herida por la angustia, por el dolor, por el pecado, ¿cierto? Entonces, se alza el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y la misericordia de Jesús, pues que nos amó hasta el extremo, ¿cierto? Que una muerte de cruz es amar hasta el extremo, ¿no? Es llegar a límites que uno no pensaría que sería capaz de llegar, ¿sí? El amor nos hace llegar a extremos, ¿sí? El amor de una madre por un hijo, el amor de un padre por un hijo, el amor entre hermanos, el amor entre amigos, el amor entre novios, el amor entre esposos, te hace llegar a un extremo, pero para bien, por supuesto, para bien, ¿cierto? Entonces, el solo hecho de experimentar el gran amor que nos tiene Jesús, pues ya produce en nosotros un efecto, ¿cierto?, de salvación sobre muchas de nuestras heridas que nos producían, por ejemplo, miedos, por ejemplo, fobias, ¿no? ¿Sí? Y es que es como dice la palabra, ¿no? En Primera de Juan, capítulo 4:18 dice, donde hay amor, no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo. ¿Mm? Miren qué palabra tan hermosa la que el Señor nos está regalando en esta segunda parte. Nos hace sentir su amor y aparte nos dice, tranquilo, no está solo, estoy yo aquí con usted.
Yo lo voy a acompañar, lo voy a mimar, le voy a sanar sus heridas, pero no tenga miedo, pilas, no tenga miedo. Hágale, papá, esto hay que seguir adelante, ¿sí? Sin miedo, porque estás conmigo. Entonces, vuelve y aquí replicamos un poco lo de la primera parte de la enseñanza, ¿cierto? Tener confianza en Dios. ¿Tienes confianza en el Señor? Porque si hay confianza, tranquilos, que ya con eso podemos trabajar y el Señor se encarga de echar de tu vida afuera los miedos, las fobias, las angustias, las tribulaciones. ¿Bien? Él se encarga de sacar todo eso que a nosotros no nos sirve. Bien, y quiero compartirles a ustedes cuántos de nosotros, al sentirnos por primera vez inundados por ese amor tan infinito del Señor, pues hemos experimentado que ese amor nos ha ido sanando y nuestros miedos a su vez van desapareciendo. ¿Sí? ¿Qué usted cree bajo esta experiencia? ¿Cree usted que, que, al sentir por primera vez ese amor del Señor, usted ha experimentado que ha ido sanando cosas en su vida, que ya no tiene el mismo miedo que tal vez tenía antes? ¿Mm? Que ya no ha tenido las mismas manifestaciones de tristeza, de dolor, de desesperación en su vida? Quiero contarles también que en esos momentos Jesús conoce cuáles son nuestras necesidades, ¿no? Y Él se manifiesta en nosotros como Él quiera, ¿no? O sea, nosotros no podemos decir, no condicionar al Señor de que se manifieste de esta manera o de esta forma. Entonces, Él se manifiesta en cada uno como Él quiere y nos ama, ¿cierto? Y nosotros necesitamos sentirnos amados por Dios, ¿no? Entonces, a quienes necesitan perdón, pues el Señor se les revela como un Dios de misericordia. A quienes sufren de angustia, entonces se les revela con paz en su vida, en su corazón. ¿Sí? A los que tienen miedo, entonces el Señor se manifiesta con amor. A los que están enfermos, pues los sana de su enfermedad, ¿no? Él se manifiesta según la necesidad de nuestra vida que estamos teniendo. Entonces, valdría la pena hacerse otra pregunta, ¿cierto? O tal vez ustedes en algún momento se han preguntado, ¿el Señor quiere realmente que nos sanemos o nos prefiere enfermos para que así nos purifiquemos y nos santifiquemos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Ah? ¿Será que el Señor nos quiere verdaderamente sanos o quiere que estemos allí en una enfermedad constante para purificarnos, para santificarnos? ¿O será que es que al Señor le gusta vernos sufrir? ¿Qué dicen ustedes? Me gustaría que colocaran algún comentario sobre estas preguntas. Bien. De pronto para los que piensan que tal vez el Señor le gustaría tenerlos o tenernos como en ese tema de santificarnos, pues tendríamos que, perdón, que el Señor le gustaría ser un Dios que, que le guste como el dolor, que nos vea sumergidos como en ese dolor, como en esa tristeza, un Dios castigador, ¿cierto? Un Dios que le guste ver al ser humano sumergido en el dolor. Pues para quienes piensan eso, yo tendría para decirles que en la Biblia yo no he encontrado ni un solo versículo en el que el Señor nos diga que su voluntad sea vernos dolientes y sufridos y tristes y abatidos. Yo no he encontrado ni he visto en la Sagrada Escritura algún texto que diga esas palabras o que ese sea el contexto o que ese sea lo que el Señor quiere para nosotros. Yo no lo he encontrado. Si alguno de ustedes lo ha encontrado, bueno, le agradecería que me compartiera ese texto y me gustaría revisarlo. Pero más bien sí he encontrado en el Evangelio, en los Evangelios en especial, están
llena de narraciones en donde el Señor habla de sanaciones, de liberaciones, de amor manifestado a otras personas, ¿no? Realizadas por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sanando el cuerpo, sanando el alma, produciendo liberaciones en la acción de los espíritus malignos y de tantos mensajes que nos quieren como ver en ataduras y como en miseria y como en dolor y en todo eso, ¿sí? Yo más bien he visto eso, pero que el Señor nos quiera en, un, en una miseria, en ser doliente, ser sufrido, ser... No, no, que ya uno tal vez se ofrezca como un alma víctima, es otra cosa, pero que el Señor diga que es un Dios castigador y que nos quiere ver ahí suplicándole y clamándole sobre nuestra desgracia y nuestra miseria, no, mis queridos hermanos, ese no es nuestro Dios. Yo por lo menos en la vida no he encontrado nada de eso. Yo, por el contrario, he vivido mucha experiencia de amor y de mucha misericordia con el Señor. Bien. Ya finalmente, pues el Señor en su palabra, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, nos dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿sí? Entonces nos está diciendo que Él quiere que vivamos en plenitud, ¿sí? En todo orden, incluyendo nuestra salud interior, nuestra salud corporal, ¿sí? Entonces Jesús nos da vida plena, abundante, una vida en el espíritu, para que se acabe la enfermedad, se acabe la muerte. Pero nosotros a veces somos los que preferimos el pecado, la miseria, preferimos otras cosas y allí es cuando pues sobreabundan en nosotros las heridas y muchas otras cosas que adquirimos en nuestra vida de manera personal. Bien, entonces él mismo incluso toma nuestros cansancios, toma nuestras cargas para aliviarnos, ¿cierto? En la sesión pasada hablamos en el libro de Isaías que él fue entregado por nosotros, ¿cierto? Eh, eh, nos salvó, ¿cierto? Y que por sus llagas fuimos sanados, ¿no? Entonces, es allí donde también nosotros debemos comprender que el amor del Señor es inagotable, ¿bien? Y las heridas y las enfermedades interiores, como el miedo, el rencor, los traumas, los vicios, los complejos, que no nos permiten vivir completamente ni desarrollarnos, son ataduras que ahí se han generado y que hay que orar para librar, para romper esas ataduras. Y Jesús no nos quiere con ataduras de ningún tipo. Él nos hizo y nos quiere, el Padre la vida y nos hizo, nos quiere, nos quiere libres, ¿sí? Pero Jesús tiene ese poder y ese querer, ¿sí? Dos verbos, poder y querer, de sanarnos, de vernos bien. Entonces Jesús quiere que enfrentemos las pruebas, pero quiere que lo hagamos con las manos libres para poder luchar, ¿sí? Y usar las armas que Él nos dio. Entonces, la enfermedad es enemiga de Dios. Por ello, en la primera curación que hizo, Jesús reprendió la fiebre de la suegra de Pedro y ella quedó sana. Entonces, eso es importante que nosotros lo entendamos. Dos verbos importantes, poder y querer. Eso es lo que hoy Jesús nos regala, que Él tiene el poder, la autoridad para obrar como quiere, cuando quiere, con que quiere, y que lo hace porque quiere, porque nos ama y porque quiere lo mejor para nosotros y porque estando en sanidad interior podemos ser libres de todas aquellas ataduras que nos limitan, que nos maltratan, que nos hacen sentir miserables, pequeños, indignos. Bien, entonces, muchas gracias a todos. El Señor los bendiga grandemente. Y todo lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.